Hemos cogido fuerza para la segunda mesa. La primera ha resultado bastante interesante. Sí que diría al público que si queréis preguntar, levantáis la mano en cualquier momento, que yo estoy por ahí y os paso el micro, porque así abrimos un poquito más el debate. Bueno, esta segunda mesa va sobre esa parte de las fases de ese proceso, que es el de ejecución, contratación, financiación y ayudas. Y, por favor, pido a Raúl Bazán, Fernando Brotons y a Felicia Martínez que suban para compartir el espacio con Sergio Candela, que va a ser el moderador y que es administrador, que ya lo conocéis de la anterior mesa. Bueno, pues buenos días otra vez. Estoy encantado de verdad de ver a mucha gente conocida en el auditorio, de todos los sectores, de todos esos agentes de los que hemos hablado antes, tanto constructoras como técnicos, arquitectos técnicos y compañeros administradores de fincas, con lo cual un placer siempre estar en un acto formativo para tener en cuenta todas las actuaciones que tenemos que ir haciendo en cuanto a la rehabilitación de edificios, que es de lo que se trata. En esta mesa 2, entro ya al tema, vamos a hablar de ejecución, contratación, financiación y ayudas. Es una parte en la que lo que vamos a tratar es el siguiente paso, es decir, antes hemos hablado un poco de la planificación, de la presupuestación, de cómo vamos a planificarlo todo, y ahora vamos a entrar un poquito más en cómo llevarlo a cabo, en cómo estar en ese momento en el que ya hemos decidido hacerlo, y lo que tenemos es que trabajar tanto en la ejecución como en la búsqueda de fondos para poder hacerlo. Para ello contamos con 3 profesionales que nos van a ayudar y nos van a dar un poquito de luz y van a hablar sobre sus experiencias y conocimientos en estos campos. Primero quisiera presentar a Raúl Bazán. Raúl Bazán es el gerente de Promisan, que es empresa asociada a ECBAL. Raúl inicia la carrera profesional en el grupo Picolinos en 1998, convirtiéndose en director de Recursos Humanos hasta el año 2006, fecha en la que funda Promisan, Construcciones y Rehabilitaciones, empresa en la que actualmente es su director general. También es miembro cofundador de AECBAL, que, como estamos viendo, es la Asociación de Empresas de Rehabilitadores Técnicos de Edificios de la Comunidad Valenciana. Es socio fundador en 2019. Muchas gracias, Raúl, por tu asistencia. Buenos días a todos. Paso a Fernando Brotons, vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante. Su formación es como ingeniero técnico agrícola, pero está trabajando en esta profesión como topógrafo hasta 2012, en el que cambia radicalmente y se dedica a trabajar en la administración de fincas, profesión que había conocido desde lo más pequeño, de la mano de su padre, Fernando Brotons Baldo. Está comprometido, es una persona a la cual podéis entender que conozco bien, está comprometido con el proceso de transformación y digitalización tanto de su propia empresa como del sector en el que estamos trabajando, de la administración de fincas, y trabaja para adaptar todo su trabajo a las necesidades de sus clientes. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Sergio. Y por último, pero no por ello menos importante, como se suele decir siempre, Felicia Martínez es directora de Sabadell Profesional. Su formación es como licenciada en Económicas, con más de 27 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente es la directora de la Unidad Comercial del Banco Sabadell, responsable de la relación con colegios profesionales y asociaciones empresariales, con las que mantiene una estrecha colaboración con el objetivo de generar relaciones sólidas a largo plazo, poniendo al cliente en el centro y aportando propuestas de valor o anticipando e impulsando
las mejores soluciones como actitud positiva y colaborativa. Muchas gracias, Felicia, también, tanto por tu participación como poder acogernos en un espacio ideal como este. Muchas gracias. Estamos encantados de ponernos a disposición de los profesionales. Muy bien, pues vamos a entrar, si os parece, vamos a entrar ya en la mesa como tal, en el debate. Como la idea que hemos tenido a la hora de generar esta formación ha sido la que habéis podido ver en la mesa anterior, un debate en la que puedan participar cualquiera de los integrantes de la mesa y en la que antes, por falta de tiempo, no hemos podido dar paso a cualquiera de vosotros, con lo cual, por favor, si alguno tiene alguna duda o alguna cuestión que quiera comentar, no tenga ningún problema. Sí que es cierto que, como es lógico y como no puede ser de otra forma, tenemos un guión de actuación. Muchas de las preguntas que a lo mejor os puedan surgir las vamos a ir resolviendo a lo largo de la mesa, con lo cual, cuando concluyamos, hacemos un turno de preguntas por si acaso algo se ha quedado en el tintero, ¿vale? Muy bien, pues vamos a comenzar, como estamos diciendo. Hay una primera pregunta que yo, como cliente en una rehabilitación, en una obra de rehabilitación, me hago directamente, vuelvo a repetir, como cliente, ya no como técnico o como profesional que trabaja en el sector. Y te la lanzo, Raúl, si eres tan amable. Sí. ¿Cualquier constructora puede acometer una obra de rehabilitación? Es decir, ¿qué requisitos necesita una constructora o tiene que tener una constructora para poder hacer una obra de rehabilitación? Pues para empezar la primera pregunta, creo que es la pregunta más potente que deberíamos de tener en cuenta, ¿vale? Realmente no todas las empresas de construcción pueden estar preparadas, de forma genérica, para hacer una rehabilitación por la complejidad que puede conllevar ese tipo de obra. Tanto de tocar elementos estructurales, accesibilidades, muchísimas de las cuestiones que estamos hablando implican no una solución puntual, sino una solución que tiene que buscar la durabilidad en el tiempo. Por lo tanto, las empresas constructoras enfocadas en rehabilitación, pues es como ir a un médico especialista en una cuestión en concreta. No puedes ir al médico de cabecera pues porque te trate una cuestión muy específica. Por lo tanto, no todas las empresas de construcciones están capacitadas para hacer rehabilitación estructural o ciertas cuestiones de envergadura compleja. Perfecto, totalmente entendible que a grandes males, grandes remedios. Y sí que es verdad que existe la especialización en algunas empresas y son las que, como estamos comentando, tienen que cumplir esa serie de requisitos. La experiencia es fundamental. Al final, también lo ha comentado antes nuestro presidente, que al final la magnitud de la obra tiene que estar totalmente vinculada a la tipología de empresa. Tiene que haber una experiencia, esto es ir creciendo en el día a día. Empiezas una obrita de rehabilitación, tienes el equipo técnico, tienes la experiencia de haber realizado algunas cosas similares, vas evolucionando, y todas las empresas de rehabilitación deben crecer en esa posición. No es de la noche a la mañana, soy una constructora, contrato simplemente a datos técnicos y ya puedo hacer rehabilitación. Hay mucho más. Tiene que haber un equipo interno, operario de base, que tiene que saber cómo se mezclan ciertos materiales, cómo se hacen ciertos procesos sin que tenga que estar allí un técnico o un responsable de obra sus 24 horas dedicadas a decirle el paso que tiene que hacer. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Raúl. Fernando, tenemos que hacer como cliente, como comunidad de propietarios, en este caso, que es de lo que hablamos generalmente, aunque podríamos extenderlo a particulares, pero hablando de comunidades de propietarios, tenemos que hacer un estudio de la empresa constructora o cómo elegimos la empresa constructora para hacer la obra, de qué forma la tenemos que elegir. Porque hay una cosa, y perdona que antes de que empieces a hablar, hay una cosa en la que nosotros siempre nos llama la atención y es pues, la transparencia en la que podemos buscar esas constructoras. A ver, yo creo que podríamos mezclarlo en dos, ¿no? Una es cómo elegimos la empresa constructora, quién puede proponer las empresas constructoras a la hora de que una comunidad de propietarios pues, elija la empresa constructora. Yo creo que si hacemos el proceso bien, cualquier propietario, cualquier técnico, el administrador mismo, podemos ofrecer o podemos proponer empresas constructoras, ¿vale? Si nos basamos en un proyecto,
el proceso será lógico, será normal, una vez que tenemos el proyecto, a distintas empresas constructoras. Cuando el proceso es transparente, cuando lo hemos hecho así. Si cuando me llega una orden de ejecución, tengo un desprendimiento de cascotes, llamo a una empresa constructora, llamo a otra y le digo, presupuéstame la reparación o la rehabilitación de la fachada, y uno te dice X, otro te dice 2X y otro te dice otra cosa, se están basando en su experiencia, se están basando en las ganas que tengan de hacer eso, se están basando en algo, en un intangible. Al final, yo creo que lo que se decía antes es, contemos con los técnicos, que los técnicos hagan ese proyecto y una vez que tengamos el proyecto hecho, se distribuye a distintas empresas. Por tanto, cualquier persona puede proponer siempre y cuando se haga de esta manera. Si al final una empresa o un propietario nos dice que contemos con una empresa para hacer y no la conocemos, pues si no tenemos el proyecto no conocemos a la empresa, que una vez que tengamos el proyecto se valore. Ahí hay una cuestión bastante importante, Fernando, y es, hoy en día existen diferentes certificaciones, no solamente por temas de calidad, sino inclusive del tema medioambiental, ¿vale? Así como, por ejemplo, el Instituto Valenciano, me refiero a 9.000, la 14.000, ¿no? Pero, por ejemplo, además, dentro de VAL y por medio de uno de los asociados, se trabajó con el Instituto Valenciano de la Edificación para conseguir un certificado que homologara que ciertas empresas realmente se dedican a la rehabilitación y lo pueden argumentar por su volumen de facturación, por las certificaciones que tienen de calidad, laborales, medioambientales, etc., etc., y con un historial de obra que se puede argumentar y se puede certificar de que realmente se ha ejecutado. Creo que es importante que, como muchas veces son los propios presidentes o vecinos los que quieren proponer, intentar focalizarles la importancia de que las empresas tengan alguna especie de certificación o homologación que puedan cubrir contingencias futuras. No quiere decir que porque estén homologadas o certificadas no puedan surgir problemas, pero que sí que, por ejemplo, puedan tener la suficiente capacidad ante un problema de revolverse y darle una solución al cliente final. Y, por ejemplo, desde Albal se luchó mucho con el Instituto Valenciano de Edificación y estamos trabajando no solamente con los asociados, sino está abierto y se hizo para que fuese abierto a todas las empresas de construcción enfocadas en rehabilitación con una experiencia demostrable para que pueda llegar al Colegio de Administradores, que de hecho en su momento se ofreció y hicimos la presentación en conjunto, para que tengáis ese argumento de decir no solamente hay 4 empresas constructoras, sino hay un volumen de empresas impotentes. Por lo tanto, como tú dices, además de darle esa opción a los presidentes o vecinos, trabajar el que las empresas estén homologadas de algún modo y se vea justificable. Es importante, por lo tanto, esos requisitos de los que estábamos hablando antes, como un seguro de responsabilidad civil, etcétera, Correcto. etcétera, que aunque son exigibles a los técnicos, pues también nos permiten en las empresas constructoras poder trabajar con más. También es muy importante que las empresas de rehabilitación tengamos un equipo multidisciplinar, ¿vale? Pero que dentro de nuestros equipos tengamos equipo personal técnico, independientemente que luego exista un proyecto técnico, por un aparejador, arquitecto técnico o arquitecto superior, ¿vale? Sí que es verdad que es conveniente que en las empresas tengamos pues, ingenieros, aparejadores, arquitectos que no caigan en la cabeza de la dirección el tener que tener esa visión global, es decir, esto es una cuestión de profesionalización. Y por lo tanto es algo que creo que el consumidor final, el cliente, debe de entender que cuando contrata una empresa de construcción y rehabilitación hay un equipo técnico potente, profesionalizado y formado para poder solucionar las contingencias que pueden surgir en el día a día. Perfecto. Teniendo ya, por lo tanto, disculpa, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. No sé si te oiremos, si tenemos micrófono. Creo que sí. Sí me oyes. Sí te oímos, perfectamente. Se escucha. Yo creo que de lo que se está hablando sobre las empresas constructoras, si se están capacitadas para hacer una reparación o no, es importante. Pero eso es ampliable a todos los agentes de la rehabilitación, técnicos incluidos. Correcto. Sin embargo, en los técnicos todos tenemos el mismo título. Por cierto, no existen los arquitectos superiores. Correcto. Todos somos arquitectos. Correcto. Pero la verdad es que no todos los técnicos están preparados para hacer la reparación. En
en ese sentido, no sé si... Pues ahí puedo poner un ejemplo, es una cuestión de ir formándonos día a día, pero si, como bien dices, una de las cosas que determina si un arquitecto, no creo que sea radical, está o no está preparado cuando cogemos proyectos que son infumables y donde tú tienes que hacer las cosas. Empieza, pea, y dice, bueno, partida, venga, y partida, venga. Y al fin de momento dices, este proyecto no lo hago yo. No lo hago yo porque vamos a tener incidencia de gestión de cobro, incidencia de ejecución, de medición, etc, etc. Pero es que entonces el dinero ya se lo ha gastado la comunidad. Correcto. Por eso yo creo que estamos en la fase, como os ha visto, la primera mesa, y un poco lo que queremos ir hacia adelante, es que tiene que haber un proceso compartido en que todas las partes, colegios, técnicos en general, y al final, yo la figura de la administración de fincas es algo que yo no la quiero para mí, ¿vale? Cada uno ya que haga lo que quiera, ¿no? Pero hay que ser valiente para ser administrador de fincas. Al final te conviertes en ese médico de cabecera que parece que tienes que saberlo todo y a un nivel top, y cuando pasa algo el problema es tuyo. Es que no se ha bajado la basura, el problema del administrador. Se ha fundido la bombilla también. Y al final llega un momento que el administrador sufre todas y cada una de las contingencias, que sean leves o no. Y sin embargo, las que son potentes, importantes, que quieren que se hagan por el bien de todo, tienen la contraprestación del propietario que dice bajo ningún concepto. Entonces yo creo que la profesionalización de todos, con una guía como la que estamos trabajando y charlas como hoy, y poner énfasis en las cosas que realmente son muy importantes. Ejemplo, los técnicos tienen que estar profesionalizados en rehabilitación. No puede hacer proyectos de rehabilitación un técnico que no tenga la cualificación. Y eso la medida la da el propio filtro del mercado. Al final, si hay un colegio de administradores y se detecta que hay técnicos que están realizando proyectos que generan incidencias porque no tienen una preparación, pues probablemente no vamos a estar mandando correos diciendo con este técnico no trabajes. Les digo, cuidado, cuidado. Igual que sucede cuando ciertas empresas de construcción y rehabilitación podemos hacer ciertas cuestiones, puede surgir alguna incidencia y entre compañeros hablé y decir, oye, cuidado con esta constructora que no sé, cuidado. Al final es el mercado el que regula, pero sí que es importante que si ponemos medios, tarde o temprano esto se regulará y saldremos ganando todos. Miguel, dentro de lo que ha dicho antes Raúl, del registro CHC por la calidad del hábitat construido, en el que están las empresas constructoras, también está la pestaña para poder acreditarnos los técnicos, o acreditarse los técnicos, yo no soy técnico, y también los administradores de fincas. Y ahí hago una mención, no sé cuántos administradores hay ahora mismo en la sala, pero solamente tenemos la titulación o el certificado emitido por el IBE, por la calidad del hábitat construido, solamente 3 administradores en Alicante, desde hace tropecientos años. Puedo estar equivocado ahora porque no he revisado el registro esta mañana, pero hace poquito éramos solamente 3 administradores. Entonces, que nos registremos, y ahí hemos tenido que colgar nosotros certificados en los que ahí para obtener esa certificación hemos tenido que acreditar el número de subvenciones que hemos tramitado, hemos tenido que acreditar el número de proyectos en los que hemos participado, en los que hemos gestionado. Entonces, con la misma razón se lo piden a las empresas constructoras, y también está la pestaña de los técnicos que se puede filtrar por provincias, por ciudades y la categoría profesional que tengamos cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir mejorando. Yo creo que uno de los promotores de la calidad, del registro de la calidad del hábitat construido, fue Paco San Martín, sí, de Eurolosa, hace muchísimos años. Los que decía es, donde tenemos que ir es a que yo empiezo una rehabilitación en un local comercial, que empiezo a sustituir una red de saneamiento, y además es que me acuerdo este ejemplo que lo puso, dice, es que cuando estamos picando, estamos haciendo la zanja, vemos que los pilares están dañados y se cree que ese fontanero / albañil, por ir al almacén y comprar 4 sacos de sica, resulta que ya es rehabilitador. No, para rehabilitar no hace falta comprar 4 sacos de sica. No sé lo que se necesita para ser rehabilitador, ¿no? Como empresa constructora. Pero lo que tengo claro es que va mucho más allá de ir a un almacén a comprar 4 sacos de sica, ¿vale? Y que, por supuesto, si hacemos una rehabilitación o intervenimos en unos pilares, pues sí o sí tiene que haber un técnico. Entonces, yo creo que lo que tenemos que intentar entre todos es intentar profesionalizar el sector, que los administradores estemos mejor formados, que los técnicos estén mejor formados, y que al final efectivamente la calle es la calle
y las referencias de cada uno de nosotros están. Entonces, sí que es verdad que nos conocemos ya las empresas, nos conocemos los técnicos, y ya sabemos que cuando a nosotros una comunidad quiere nombrar un técnico, pues muchas veces, no, es que este es amigo mío, es conocido mío, muchas veces ya nos echamos nosotros la mano a la cabeza diciendo, madre mía, si con este... No. Entonces, yo creo que tenemos que ir y luchar en la dirección de profesionalizar el sector de la rehabilitación, ¿vale? Que es el objetivo de esta jornada. Ahí lo tenéis complicado porque muchas veces el propio cliente final quiere él proponer su técnico, su obra, adelantarse, pedir el presupuesto a la empresa constructora, etc, etc. Y sí que es verdad que eso es algo que las propias empresas tenemos que hacerle entender. De hecho, nosotros lo intentamos, hacerles entender que no se trata que vaya yo te haga un presupuesto, sino que se trata de que busques a un técnico cualificado, y ahí yo creo que tenemos también las empresas responsabilidad de transmitir qué técnicos están cualificados para hacer ese tipo de labor, ¿vale? Eso es algo que dentro de nosotros, en nuestra empresa, intentamos inculcar cuando ciertos administradores nos dicen, oye, necesito hacer no sé qué, hazme una valoración, te pongo en contacto con este o con este otro técnico que sé que te va a ofrecer lo que tiene que ofrecer y vamos a evitar problemas en el futuro, ¿vale? Eso es fundamental. Las empresas, dentro del IBE, por ejemplo, del Instituto de lo que es la certificación, era muy importante que las empresas tuviesen técnicos en plantilla suficiente, dado su volumen de facturación y ejecución de obras. ¿Por qué? El ejemplo es genial. Está picando y a cosa de fibrocemento. ¿Qué pasa? Lo tapa. Surgen muchas cosas. Entonces, tiene que saber la comunidad que no todo el mundo está preparado para hacer todo, y en el caso que se dé, esa empresa debe tener equipo suficiente para manejarse en diferentes circunstancias. Bueno, creo, si no tenéis nada más que añadir, que la respuesta ha estado ampliamente justificada. Vamos a continuar. Perdona, creo que deberíamos de animar a los colegios profesionales a que incentivaran esa participación de los técnicos y que se dieran de alta para que tengamos una buena base de datos y que podamos darla a conocer al ciudadano. Totalmente de acuerdo. Deberían de los colegios profesionales comprometerse para fomentarlo dentro de sus páginas web y que facilitaran esa adhesión o eso, y a ver cómo acreditan que realmente están preparados los técnicos para tal. O sea, que ese filtro lo tendrían que pasar por el colegio profesional. Ahí me vas a permitir, y si es algo que también pido permiso a los ponentes a contestarte yo, en cuanto a que los colegios sí que tenemos una importante misión aquí. Esa misión es la formación. A través de la formación podemos dar a conocer cuestiones como acaba de comentar Fernando. Es decir, que existe una serie de registros que ya están operativos, que ya existen, pero tenemos que conocerlos todos. Por eso es importante la colegiación y que contemos con los colegiados para hacer cosas, sea del colegio que sea, porque la formación nos va a permitir constantemente conocer esas actualizaciones que están ya operativas incluso, ¿vale? Entonces, me parece correctísimo lo que has comentado y que, en efecto, intentamos desde todos los colegios, desde la parte que a nosotros nos toca, desde el Colegio de Administradores de Fincas, trabajar esas cuestiones para poder actualizar esos datos que son tan importantes para nuestro cliente, que al final es el que estamos buscando que sea nuestro cliente, y poder trabajar para el cliente de una manera eficiente y eficaz. Es que a nosotros, como administración, se nos generan a veces dudas cuando nos piden técnicos, ¿no? Yo al final lo que hago es que digo, pues llama al colegio de aparejadores, llama al colegio de arquitectos, le doy los 2 teléfonos para que llamen y se informen. Pero si realmente estuviera ya en sus páginas, ¿me entiendes? Pues técnicos que están acreditados con la titulación y con la experiencia y que se han dado de alta en estos registros, sería mucho más fácil para poder abrir ventanas de contratación al profesional que realmente es válido y que es reconocido en el sector. Totalmente de acuerdo, y vuelvo a repetir, desde el Colegio de Administradores de Fincas, yo particularmente tomo nota al respecto. Sí, pero mira, Alfonso, yo creo que al hilo de todo esto, y voy a abrir un melón y lo voy a cerrar corriendo, ¿vale? Los fondos Next Generation. Quedémonos, ¿vale? Quedémonos con lo bueno que han traído los fondos Next Generation, ¿vale? Es que al final, de alguna manera, los fondos han venido para intentar profesionalizar y ordenar el sector de la rehabilitación de edificios, ¿vale? Han creado 2 figuras, la de agente y la de gestor. Y no sigo abriendo el melón, me quedo con eso, ¿vale? Entonces, para ser gestor,
es verdad que cualquier administrador puede ser gestor, para ser gestor o para ser agente. Lo único que pensábamos al principio, pensábamos que íbamos a tener que acreditar muchas cosas, simplemente con un certificado era más que suficiente, ¿vale? Pero por lo menos eso ha servido para que cuando venía gente a preguntar a Consellería, cuando iba gente a los organismos, decir, oye, existe un registro, que ese registro es público, en el cual, filtrando por agente o por gestor, o en función de lo que tú quieras hacer, puedes filtrar por poblaciones, o si querías agente o gestor, ¿no? Entonces, de los fondos, lo vuelvo a cerrar el melón y digo, quedémonos con lo bueno que ha traído los fondos, que es intentar profesionalizar el sector creando estas dos figuras. Y estas dos figuras en la Comunidad Valenciana, no sé lo que pasará en el resto del territorio, pero sí que tengo muy claro que cualquier obra de rehabilitación que queramos optar a una presente y futuro, aunque no estén los fondos, que queramos hacerlo, nos van a pedir que esté presentada por un agente o por un gestor. Y se presupone o se supone que el agente y el gestor son gente que por lo menos se lo han leído, han prestado interés, se han leído la normativa, se han leído la convocatoria, saben la documentación que tienen que preparar y lo estamos preparando, ¿no? Entonces, quedémonos con eso. Y hay mucho por avanzar todavía. Hay todavía mucha gente que todavía no entiende lo de los fondos, que se han dado de alta como gestores, que no tienen ni idea, que también la administración ha funcionado, ha sido un desastre en muchos casos, pero intentemos sacar la lectura positiva. Y la parte positiva es el sector se quiere profesionalizar, la Consellería en este caso lo quiere profesionalizar, quedémonos con ese mensaje de ir hacia adelante. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias Fernando por abrir un melón que me has dicho que yo no abriera. Vamos a continuar con una pregunta más. Yo quería decir, lo que ha dicho este señor de la primera fila, de que en los colegios profesionales se haga una lista de gente específicamente preparada, el colegio profesional nunca hará listas así. No puede distinguir entre los colegios porque se lo comen los colegiados, por lo menos en el de arquitectos. Eso no lo hará nunca el colegio. Le dará la lista de arquitectos y diga, elija usted. Pero no hará nunca una lista de esas porque no es... Aquí, disculpe que le corte, aquí hay un tema muy importante y es, lógicamente, las listas no las van a hacer ninguno de los colegios. Eso es obvio, ¿vale? Y tiene razón que nunca lo van a hacer. Lo que sí que está claro es que, por lo menos el Instituto Nacional de Edificación, sí que se ha abierto una vía para que tanto empresas como técnicos de los colegios que sean se profesionalicen realizando en algunos casos algunos pequeños cursos, como por ejemplo, y esto los IES de hoy no tienen nada que ver con lo de hace 4 años, era un desastre. Y te decía, pásame el presupuesto, y te llevan el IES y decía, ¿por dónde salgo corriendo? ¿Por qué puerta? Porque era un desastre. Eso se ha ido formando, se ha ido profesionalizando, e inclusive para poder hacer el IES ha habido que hacer un pequeñito curso, que tampoco nada del otro jueves, pero sí que ha sido importante para que sea homogéneo. Que si hay una incidencia, lo coge el técnico municipal que le corresponde y dice, sé dónde tiene que estar en cada página cada cosa. Y sé si esto me puedo fiar de lo que me está diciendo este técnico o no. Es decir, el conducto existe, lo que sí que es importante como empresa, y yo de hecho se lo pido en mi competencia, regístrate, profesionalízate, cuanto más profesionalizado estés tú, me vas a ayudar a mí. Y con los colegios, sé que se está haciendo hincapié por alguno de ellos, intentando que sus colegiados entren a la web y se den de alta en el Instituto Valenciano de Edificación para que tengan una homologación, para que puedan captar negocio, porque cualquier ciudadano puede entrar a esa plataforma y buscar en mi población de Elche, Alicante, Campello, San Juan o la que sea, qué técnico está registrado y hacerle una petición de presupuesto inclusive con una llamada. Pero está costando mucho. Está costando mucho porque creo que es condición humana, todos tiramos hacia adelante, vamos funcionando y hasta que no viene alguien nos empuja un poquito, o tropiezo y veo que no empiezo a captar negocio y tengo un vecino que es técnico que capta negocio y yo no lo capto, entonces me informo y me doy de alta. El propio mercado, como os comentaba antes, es el que nos va guiando acerca de esa cuestión. Bueno, vamos a continuar, si os parece. Como Felicia estabas muy calladita, pues vamos a hacer que hables un poquito, por favor. Nos gustaría conocer, porque al final todos, desde las empresas constructoras, desde los propios clientes, lo que queremos es que las cosas se hagan. Y para eso muchas veces, muchísimas de las ocasiones necesitamos la financiación. En obras de este tipo de rehabilitación, incluso en muchos casos, pues es más importante.
coméntanos un poco qué requisitos, qué criterios tiene la entidad financiera para poder trabajar la financiación, en este caso para las comunidades de propietarios. Sergio, ahora te contesto la cuestión, pero yo creo que también al hilo de lo que decía Raúl y Fernando, es importante distinguir que en el mercado hay dos tipos de financiación, ¿vale? Y me ha venido genial lo que comenta Raúl, porque se lo dice el propio EBAL, que no todos están preparados para rehabilitar, o dependiendo de la rehabilitación, el tipo de empresa. Yo creo que es diferente también, porque rehabilitación le hablamos de todo, pero no es lo mismo cambiar un ascensor o poner un ascensor que hacer una rehabilitación importante de un SATE. Entonces, en ese sentido, en el mercado hay dos financiaciones, que sería, por un lado, la financiación al proveedor rehabilitador, ¿vale? Que esto normalmente lo hacen las financieras de las entidades financieras, estamos hablando sobre todo, todos conocemos a Deus, Avanza a través de VA, nosotros con Sala del Consumer, que ponen placas, qué tal, todo eso. Y luego tenemos la financiación para la comunidad de propietarios, donde ahí yo creo que, a raíz de lo que comentaban los compañeros, hay el poder, por llamarlo de alguna forma, lo tiene la comunidad de propietarios, porque el importe de la financiación se le entrega a la comunidad. Y es la comunidad, dependiendo del importe de la financiación, que a través de disposiciones que hemos concretado con ellos y con el técnico, porque ya tenemos más o menos valorado lo que en un tipo de estas rehabilitaciones se necesita un 30% de la parte y un 35% cuando es decir, lo tenemos muy bien definido, y el poder lo tiene la comunidad, porque hasta que no le demuestra cómo va la reforma, si se están cumpliendo los plazos y las licencias, es la comunidad la que dice te pago o no te pago, cosa que si la financiación se le da al proveedor y por lo que sea, porque aquí todos somos buenos, mientras no se demuestre lo contrario, te deja una obra sin terminar, como tú has comentado, pues ahí pocos recursos tenemos. Además, en este caso, el hecho de que tener la financiación en la comunidad hace que podamos elegir el proveedor que creamos que es más conveniente para nuestra rehabilitación. Además de todo el tema financiero, que sabéis que cuando por ejemplo, nuestro préstamo se le da a la comunidad como tal. El estirbe no aparece a ningún comunero. En este caso, la responsabilidad es de la comunidad. Eso también es muy importante para cada comunero, de cara a que cada uno pueda pedir una financiación y esto no le compute para su financiación. Eso, entre otras miles de ventajas más. Pero creo que era importante, a raíz de lo comentado, porque yo no sabía cómo introducir ese tema con AEBAL, porque el poner en entredicho que hay empresas que pueden no acabar bien la reforma, pero yo creo que aquí ha quedado claro que no todos somos iguales. Entonces, en ese sentido, creo que era importante esta aclaración. Y ahora entraría en la pregunta, ¿vale? Criterios. Cuando estamos hablando de una financiación a comunidad de propietarios, que sería yo creo que la que aquí, porque lo otro se evalúa al proveedor, no tiene nada que ver, ¿vale? Tú estás trabajando de forma continuada, porque además es una negociación con la empresa en concreto, que ya tienes un trabajo que te ha avalado y sabes cómo trabaja la entidad financiera, a evaluar cada comunidad de propietarios con sus circunstancias, que aquí los administradores de fincas saben que hay casos, no, hay milésimos, millones, ¿no? En ese sentido, tampoco nos hagamos aquí... al final es una financiación igual que un personal. A nivel personal, ¿qué vemos? Si tiene una capacidad de pago, y aquí solo miramos si tiene una capacidad de pago la comunidad. Además, a nivel personal, sabes que es un 30-35 lo que se considera, aquí no. Luego creo que hablaremos del tema de que, gracias a Dios, hay poca morosidad todavía en esta financiación, entonces a nivel de riesgos les otorgamos mayor capacidad y podemos llegar hasta un 100% de la cuota. Eso unido a que no supere unos porcentajes que no sean lógicos de morosidad. Esas son realmente las dos variables que miramos cuando vamos a mirar si puede ser viable una financiación. Realmente, a nivel riesgos, es los dos parámetros que miramos. Luego miramos, esto se avala con los presupuestos que han tenido el año pasado, si se han cumplido, si no, pero al final va a caminar solo a eso. Esos dos son los dos criterios fundamentales. Fundamentales. El presupuesto, que es la capacidad de ingreso, y la morosidad en cuanto al riesgo que tiene la propia comunidad en este caso. Tan fácil como eso. Perfecto, porque sí que es obvio que esa financiación es directa a la comunidad, como estabas comentando, y no al Es que no tiene nada que ver. Pues a veces también cuando hablamos de financiación varía mucho. Y también luego hablaremos del tema a lo mejor de trámites, ¿no? Porque... Yo quería, Sergio, apuntar una cosa, ¿vale? Y es que de alguna manera, a ver, el análisis de riesgos que ellos puedan hacer es lo que explica Felicia, ¿vale? Y yo os hablo desde mi experiencia en primera persona con la entidad, ¿no?
Es verdad que una cosa son con fondos Next Generation y otra cosa es con financiación pura y dura, ¿vale? No esperemos emitir la derrama cuando ya hemos aprobado el final, ¿vale? Si tenemos en el horizonte que vamos a empezar con una derrama, que vamos a empezar con una rehabilitación, no esperemos a tener los presupuestos definitivos para aprobar el importe total de la derrama, vayamos haciendo ya una derrama previa. Es decir, si yo hoy salgo de la reunión y me dicen, Fernando, se están cayendo, oye, ¿os parece que aprobemos ya una derrama, aunque sea de 50 euros por propietario al mes, de 25, de 30 o de lo que sea, pero que cuando tengamos que, vayamos a cometer la obra? Eso nos permite que cuando llegue la hora ya tengamos algo de caja y también nos sirve para engañar, porque el banco dirá, si esta comunidad ya viene haciendo esta cuota ordinaria más la derrama, el banco ya sabe que nosotros estamos pagando esa cuota y que esa cuota elevada ya la estamos pagando, que luego no vamos a incrementar en mucho la derrama, ¿no? Por eso he hecho entre comillas y hecho ese gesto, ¿no? Sino que nos adelantemos a la jugada, ¿vale? Quería decir. Generar confianza. Yo creo que... Generar confianza para Claro, que es también demostrarle al banco que nosotros estamos haciendo una derrama, que la cuota trimestral es de 150 euros, que emitimos una cuota de derrama de 50 euros más y que luego cuando llegue el final de la obra diremos, oye, es que de 50 tenemos que pasar a 75, 80, no es un incremento de 150, 80 más, es de 150 más extraordinaria de 50, es incrementar 30 euros más, que eso ellos también lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, al final, estamos generando una historia en la comunidad de que no hay devoluciones, de que ellos lo valoren positivamente. ¿Es así? Sí, pero que al final la financiación un poco nosotros lo vendemos diferente, que no hace falta derrama, es decir, nosotros somos financieros, el anticipar sabemos que es pérdida de dinero. Y luego muchas veces que los constructores que realmente son buenos necesitan antes de empezar la obra saber que van a recibir ese dinero. Quiero decir, que la derrama te puede servir o no servir. Ellos necesitan saber que esto que van a empezar o que quieren empezar o que se van a comprometer tiene detrás un importe que está avalado por alguien y que se lo van a conceder. Y eso yo creo que también es muy importante de cara a no tener que hacer esas derramas o tener que comprometernos, porque también, al hilo lo decía del fondos, sobre todo cuando son, ahora es verdad que ahora, pero cuando eran fondos era fundamental, porque anticipar algo que te va a venir, cuando además tienes una carencia que no te cobran, quiero decir, en ese sentido para esperar los fondos. Quiero decir que hay que ver caso por caso, porque yo creo que hay que adaptar muy bien al tipo de rehabilitación, al importe y a la circunstancia de cada comunidad y tenemos soluciones para todos. Entonces, nosotros somos capaces de... Ha venido aquí, está el director de nuestra oficina que lleva la mayoría de los proyectos, José Manuel, gracias por venir, y quiero decir, nos sentamos con el administrador, con la Junta, para poder hacer un proyecto ad hoc, porque yo creo que tenemos flexibilidad suficiente de poder adaptarnos. Además, por el hecho, yo llevo la relación con colegios profesionales, también comentar, al hilo de todo esto, que nosotros tenemos condiciones mejoradas para todos los colegiados que estéis aquí, que nos traéis a las juntas o a un proyecto. Pues en ese sentido también nos mejoramos un poquito sobre el mercado. Perfecto, muchas gracias por la participación de los tres en cada una de las preguntas. Vamos a continuar simplemente por cuestiones técnicas. Necesitamos saber, Raúl, o queremos conocer cuáles son los elementos que son los que nos llevan a la rehabilitación, los que son los más susceptibles de tener problemas y que nos obligan a una inversión, a una financiación. Es decir, ¿cuáles son las obras que realmente son las más complejas para hacer todas estas cosas? Susceptibles ahora mismo son todos, ¿vale? Y si nos basamos en algo muy bueno que se ha dicho en la mesa anterior, el libro del edificio es algo que debería estar en el tablón de anuncios y cada cosa que se hace en el edificio, una hojita más anotando lo que hay que hacer para que cada vez que se vaya a hacer una actuación se tenga un médico de cabecera o no, pueda coger, desarrollar y entender qué es lo que ha pasado y hacia dónde tiene que ir la continuidad del edificio. Es que, Raúl, ¿verdad es? Permíteme que te apunte además que con el tema de fondos y lo que va a venir, porque esto va a seguir, la única forma de la eficiencia energética, de considerar que realmente has conseguido lo que te permiten pagar los fondos y las deducciones, y es a través del libro del edificio. Quiero decir que esto es algo fundamental, que en ese tipo de proyectos hay que hacerlo sí o sí. Yo creo que al final todos tendremos esa posibilidad. De hecho, nosotros tenemos un préstamo proyecto que le llamamos para hacer el libro de edificio, la licencia, etc. etc. Obviamente hay que vender el libro, ¿eh? Que sí, claro que sí. Que no me dejan hablar, si no es así, no me dejan hablar. Lo que sí que está claro es que si queremos pegar el tiro a cuáles son las zonas más importantes dentro de un edificio en el que hay que prestar atención, lógicamente,
uy, los pilares están rotos, los pilares, estructural, ¿vale? Es lo que llama mucho la atención, estructural, cimentaciones, apuntalamientos de zonas sensibles porque puedan haber tenido cualquier tipo de percance. Cubiertas, estamos hablando de algo que por la tipología de edificación que hemos hecho en esta zona en los años 70 y 80, pues están todas para levantar, están todas para aprovechar, meterles aislamiento térmico, aprovechar la energía en eso si es factible, posible, etc. Y hay un tema que cada vez va más, ha salido en la mesa anterior, que es el tema de la accesibilidad. Nosotros somos una empresa especializada en accesibilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo que se está poniendo en boga y es muy sensible, tiene un coste concreto, ¿vale? Pero sí que es verdad que es algo que cada vez es más necesario. Y como vamos avanzando en ir cubriendo esas necesidades, pues lógicamente se ponen ascensores donde es más fácil inicialmente, tiene su hueco, es fácil, lo pones corriendo, no tienes que pedir muchos permisos, va por coeficientes, pero ya cada vez están siendo más complejos, hay que andar dentro de propiedades, pasar por viviendas, etc, etc. Por lo tanto, cimentación, el tema de cubiertas, el tema de accesibilidad y, fundamental, todo lo relacionado con la eficiencia energética. Es donde estamos encontrando las partes más elevadas de costes. Muy bien, muy lógico y es lo que nos encontramos todos cada día que pasa en nuestras comunidades por la edad de los edificios, ni más ni menos. Fernando, cuando hablamos de este tipo de rehabilitación en la que es necesario trabajarla y necesitamos conocer cómo las constructoras, si realmente tienen esa solvencia para poder actuar. Cuando tenemos que hacer ese tipo de actuación, tenemos que comprobar esa solvencia, tanto económica como de actuación. Lo hablábamos antes, lo hemos dejado antes un poquito ahí, hemos dado una pincelada. A ver, yo creo que ya se ha contestado esa pregunta, ¿no? Las empresas constructoras tenemos que verificar que tengan la capacidad técnica, la capacidad económica para hacer. No creo que tengamos que ser los administradores, tengamos que ser analistas fiscales o para ver si está, ¿vale? Lo que sí que tenemos que hacer es que cuando son empresas conocidas o que ya tenemos una experiencia de haber trabajado con ellas o que están en nuestra plaza, pues puede ser más fácil. El problema viene cuando es que ha montado una empresa, entonces analicemos qué capacidad económica tiene, cuánto ha facturado. Yo lo que nunca haría es, si voy a ejecutar una obra de 500.000 euros por una rehabilitación de una fachada, pues yo sí que reviso un poco de algún informe, ¿no? Entonces, si veo que en los últimos años esta empresa va facturando a razón de 300.000 euros, pues hombre, pues creo que no tiene la capacidad económica como para poder hacer una obra de 500.000. Pero no ya porque me genere desconfianza que no quiera que lo haga, sino porque al final el que se pueda quedar una obra enganchado es todo lo que nos conlleva a nosotros, de quién la contrató, por qué se contrató, por qué no lo hiciste, por qué parar el préstamo, se paraliza, seguimos liquidando. Entonces, yo creo que de alguna manera sí que tenemos que revisar revisar económicamente o financieramente si esa empresa tendría la capacidad económica como para poder hacerlo, ¿vale? Pero sin entrar en grandes. Ahora, otra cosa sería 10 millones de euros vamos a hacer, oye, que creo que también, apoyándonos en la financiación, de decir, oye, si al final el banco nos pide, dentro de toda la documentación que nos pide las actas, nos pide los últimos presidentes, y al final te piden el contrato de ejecución con la obra, pues hombre, si te lo están pidiendo, seamos un poco inteligentes. ¿Para qué nos lo piden? Pues para saber también a quién le van a conceder la obra, para ver quién va a hacerla, quién la va a ejecutar. Por tanto, oye, filtrémoslos al banco de, oye, quiero hacer esta obra, y si el banco te dice, adelante, pues creo que tienen más recursos que nosotros para saber quién es esa empresa constructora. Perfecto. ¿Es así? Sí, parte, ¿no? Un poquito. Un poco. Y vamos a verlo al revés también, Raúl. Estamos hablando de qué requisitos exige la comunidad a la constructora. ¿Y la constructora exige requisitos a las comunidades, a su cliente? A ver, vamos a ver. Ha sido tú el que cobren, me toca las que cobren, que nos exijan cobrar, ya está, es lo único. Lo que sí que está claro es que cualquiera de las cosas que pudiésemos decir como empresa constructora de exigencia a una administración de fincas, a ese presidente, a esa comunidad en general, todas y cada una van a estar siempre ligadas a un rebote. Eso mismo se lo tiene que exigir propiamente a la constructora. Como yo puedo exigir mucha comunicación, interlocutor, concreto, fiel. Pero la administración de fincas se va a encontrar en situaciones que yo también lo necesito. Por lo tanto, todas y cada una de las cosas que se puedan exigir
cobro asegurado, garantizado. El administrador va a decir, yo soy el primero que lo quiero también, porque no quiero tener historia. Luego te derramas de que me faltan cosas, etc. Con lo cual, yo creo que lo que hay que pedir es sentido común, que lógicamente sea poder iniciar la obra con una previsión, una programación y que no se generen interrupciones que van a ser siempre costes e incidencia para todos. Y por lo tanto, lo único que yo creo que debemos pedir es sentido común, cordura, iniciar las obras que realmente se pueden iniciar, no iniciar nada que no esté totalmente asentado y simplemente eso, cordura. Y una cosa que nos afecta a los administradores de fincas en cuanto a que el cliente tenemos la posibilidad de trabajar con la financiación, Felicia. Nos quejamos mucho de los requisitos, no los requisitos, sino el proceso para encontrar la financiación. Nos quejamos de una manera bastante habitual en todo. Con la administración también nos quejamos con todo, porque por defecto nos tenemos que quejar. Pero con las entidades financieras nos ocurre mucho y sobre todo teniendo en cuenta una cuestión que tú misma has comentado y es el bajo grado de morosidad que tienen las entidades financieras con respecto a estos préstamos. ¿Es posible aligerar esa carga burocrática para la obtención de estas financiaciones? A ver, yo creo que ha habido un cambio importante, ¿no? Que ahí también me gustaría luego sacar pecho. Es verdad que sabéis que el 14 de junio de 2022 se aprobó la ley de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Eso trajo cambios muy interesantes y que estábamos esperando muchos sobre la ley de propiedad horizontal y la ley del suelo, ¿no? Esto que hizo aquello que no había, que era dotar de capacidad jurídica a las comunidades de propietarios para endeudarse, sobre todo para temas de rehabilitación, modernización, tema también se mejoraba también todo el tema de reclamación judicial, el tema de poder el fondo de reserva utilizarlo para, es decir, dotaron de mayor capacidad, ¿vale? Eso hasta el momento para las entidades financieras a nivel jurídico, nos hemos peleado mucho tiempo con nuestra seguridad jurídica porque esa capacidad jurídica no existía en las comunidades. Pero nosotros sabéis que en el mercado, nosotros por nuestra relación principalmente con los colegios, pero con administradores de fincas que nos lo pedían hace eternamente, nosotros hace más de 10 años que tenemos ese préstamo donde la titularidad efectiva y real de la comunidad de propietarios, aunque realmente a nivel jurídico no estábamos avalados, es decir, porque no tenía personalidad jurídica. Eso es algo que se decía que iba a intentar sacar pecho, ¿no? En ese sentido, se nos dejó llevar adelante, pero sí que es verdad con una normativa en la que había que presentar en los diferentes momentos de la financiación, tanto en la aprobación como en la formalización, un respaldo de actas suficientes y de documentos insuficientes de la comunidad, por lo que decíamos antes de la responsabilidad que he comentado, ha hecho una pregunta también con el ITIE, pero esto sería lo mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que además hacemos es acompañaros, es decir, nosotros hemos hecho una guía de soporte para los administradores de fincas, para que podáis llevarlo a las juntas y saber perfectamente el procedimiento a seguir, qué juntas hay que hacer y qué hay que aprobar en cada junta. Además, también como asesoría jurídica es la que es y nos pide una serie de razonamientos, tenéis a vuestra disposición las actas, los documentos con el texto definitivo, solo aquello de rellenar el CIF y la comunidad. O sea, que lo que sí que es verdad que estamos acompañando para haceros fácil. Tenemos un simulador, además, donde podéis presentar, que yo creo que enlazaremos con el final, en esa evangelización que todos tenemos que hacer porque todo lo tenemos muy claro, pero vamos por detrás, ¿no? Entonces, en el sentido de qué ventaja le da esa rehabilitación en números, dependiendo a cada uno. También hemos iniciado también a raíz de la relación con aparejadores técnicos, sacamos el tema del prestado proyecto, porque cuando empezó todo el tema de fondos, empezaron a decir, sí, pero esto me están pidiendo un estudio, un proyecto, pero ¿quién me va a pagar si esto realmente luego el fondo? Entonces, pusimos en marcha el prestado proyecto que leíamos, que comentaba antes, que luego se financia con el próximo préstamo del fondo, que intentamos siempre ir de la mano de todos vosotros para adaptarnos a las circunstancias que van viniendo. Es verdad que lo que decimos, a veces comparamos trámites de una financiación al proveedor, y yo creo que a veces, y no quiero volver al tema, con una financiación a la comunidad de propietarios. Pero es verdad que hecha una, echas todas. Sí. Quiero decir, al final también es dar el primer paso en la primera, porque al final es un copia y pega. ¿Vale? Yo creo que ahí también tenemos que entre todos intentar agilizar ese tema, porque todo el mundo, yo voy a foros habitualmente sobre este tema, sabéis que lo estamos tratando, y sí o sí la financiación va de la mano de todo el proceso que tenemos que hacer y luego veremos números que avalarán lo que viene en el futuro.
Perfecto, muy bien. Continuamos, nos ponemos en marcha con la obra, ya la tenemos financiada, ya la tenemos en derramas, ya estamos empezando a hacer derramas y empieza la obra, empieza la ejecución de la obra. Pues hay una cosa que, igual que he comentado a Felicia, que los clientes demandamos a Felicia, pues los clientes también nos demandan, en este caso a los administradores de fincas. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la ejecución? ¿Qué papel jugamos en una ejecución de obra? ¿Qué papel jugamos? Muchas veces los clientes nos ven como que nos desvinculamos. Una vez que ya nos hemos puesto realmente en la ejecución de obra, nos apartamos. Fernando. Bueno, yo creo que el papel que juega el administrador de fincas en todo el proceso es fundamental, ¿vale? Si volvemos a la pantalla de inicio en la que hacíamos el esquema, el administrador de fincas es el único que aparece en todas las fases, ¿vale? Estamos antes de que lleguen los técnicos, estamos antes de que lleguen las empresas constructoras, estamos antes de que lleguen las entidades bancarias. Estamos durante, cuando las hemos contratado a todos, estamos todos metidos en el ajo, estamos los técnicos, las empresas constructoras, que es cuando estamos ejecutando. Es que cuando terminemos, la empresa constructora se va, el técnico se va, posiblemente nos quedemos la financiera y nosotros, los administradores, ¿vale? Entonces, el papel nuestro, defiendo que es, o sea, recalco que es fundamental, que somos el único que está antes, durante y después, como se ha visto en la diapositiva y por lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso una. Dos, durante la ejecución nos caen palos por todas partes, ¿vale? Que si la escalera está sucia, oye, estamos haciendo una obra, ¿cómo no va a estar sucia, ¿no? Tenemos que lidiar con los aparatos de aire acondicionado, con los toldos, que hemos cambiado el color de la fachada y que ahora los toldos no son los adecuados, que si aprovechamos para unificar los aparatos de aire acondicionado y nos genera una derrama extraordinaria para ver dónde narices vamos a instalar los nuevos aparatos de aire acondicionado. En fin, durante la ejecución son múltiples las reuniones que tenemos que hacer con la dirección de obra. Entonces, yo creo que el papel del administrador es muy elevado, toda la carga de trabajo que tenemos durante la ejecución, por las llamadas, por coordinar que vaya todo muy bien, porque además somos el enlace que genera confianza con los propietarios, porque cuando la empresa constructora va a cambiar los andamios, a quien avisa es al administrador. Oye, que voy a cambiarlos, ¿vale? Avisemos a los propietarios diciendo que los próximos días vamos a cambiar los andamiajes, que posiblemente abran la persiana y se vean un tío bajando, ¿no? O sea, al final eso lo comunicamos nosotros. Es una obra, una rehabilitación de un edificio de 8 meses de ejecución, de 7 meses de ejecución, nos lleva a nosotros una carga de trabajo que a mí me gustaría que las empresas constructoras, los presidentes, los propietarios se viniesen a nuestros despachos para que vean ellos exactamente la carga de trabajo, las horas que le dedicamos, las incidencias que nos genera y las incidencias en cuanto a con la empresa constructora. Aparte las administrativas, que antes pasábamos las remesas mensualmente o trimestralmente, que ahora las tenemos que pasar todos los meses, que no sea coincidente con la cuota trimestral. Bueno, montamos unos pitotes de 3 pares de narices, ¿no? Entonces, lo defiendo y lo defenderé. Esenciales durante todo el proceso. Totalmente de acuerdo. Es esencial, no es fundamental, en mi experiencia. Si la comunidad quiere o no, pero como no quiere al administrador, no se mueve nada. Para lo bueno y para lo malo. Es así. Y es verdad que el trabajo que tiene es bestial. Y te lo voy a poner fácil, Sergio, para que no me hagas la pregunta, que la voy a contestar yo, ¿vale? Muchas veces, y vamos a hablarlo en confianza, y creo que todos los que estamos aquí, y si están los presidentes, que lo sepan, ¿vale? Muchas veces los administradores escurrimos el bulto, ¿no? Escurrimos el bulto porque al final, después de todo lo que he dicho, de toda la gestión administrativa, de todas las reuniones, ¿para qué cojones tengo que ir yo a una reunión de una comisión de obra y subirme yo un andamio? Pues si no tengo ni idea, ¿para qué tengo que ir? Vale, pues nos hacen ir porque es que si no vienes eres mal administrador, ¿no? Porque el de enfrente se preocupa más que tú y él sí que viene, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que sacar pecho a los administradores y ser valientes. Y antes lo has dicho tú. El coste de la obra, el coste de la derrama, porque se tiene que emitir una derrama, se calcula por el proyecto, los honorarios del proyecto, precio de ejecución material, el IVA, las licencias y los honorarios extraordinarios por parte del administrador de fincas, ¿vale?
Y me pongo serio y lo digo así. Y no es chulo, es serio, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que cuando emitimos una derrama y la vamos a emitir en 120 meses, que son 10 puñeteros años, ¿vale? Todos los meses le voy a tener que estar emitiendo a una tecla para que se vaya, pero la tengo que contabilizar, tengo que generar el recibo, lo tengo que enviar al banco, lo tengo que contabilizar, me lo vas a devolver porque el BBVA cambia se comerá el que se coma, tendré que cambiar no sé cuántos números de cuenta en mi listado, habrán integraciones entre otros bancos, es decir, tengo que actualizar mi base de datos. Eso es un trabajo que cuando yo he presentado los honorarios o el presupuesto a una comunidad de propietarios no lo tenía contemplado, yo no sabía si se iba a hacer una rehabilitación o no. Entonces, como se genera una derrama extraordinaria, se deben generar unos honorarios extraordinarios. Ya no te digo que sean del 1%, del 25% sobre el precio de ejecución material, lo que estipuléis, pero ser valientes y hacerlos. Lo que no vale es hacer una obra de 600.000 euros, que nos vengamos con una carga de trabajo, un saco, un esto, que se lo quitemos el tiempo a nuestras familias, a nuestro negocio, a otras comunidades, para al final ser muy profesionales y ganar poco dinero. ¿Vale? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, yo llevo varias comunidades y creo que uno de los errores que se cometió en la Generalitat Valenciana es no regular eso. Yo creo que tiene que haber estado regulado porque es un trabajo que hay que remunerar y yo creo que esto saldríamos beneficiados todos porque el tema de la rehabilitación nos hace falta a todos a nivel de sociedad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando y creo que se tenía que haber regulado, como hay otras comunidades que regulan los porcentajes que se tienen que llevar los administradores de fincas. Y abro el melón y lo cierro, ¿vale? El de los fondos Next Generation. Gestor de la rehabilitación. Es que lo dice la norma, es que los honorarios del gestor de la rehabilitación están reparados por las obras por las subvenciones. Entonces, y hasta un límite de 15.000 euros. Hasta un límite de 15.000 euros que no se hacen falta más de tres presupuestos. Si lo tenemos fácil, si es que viene regulado por la propia Consellería, hagámoslo, porque en el caso de que la obra esté subvencionada lo tenemos claro, y en el caso de que la obra no esté subvencionada, también. Yo aquí sí que me voy a poner en el lado contrario, el lado del cliente, y vuelvo a repetir lo que hemos estado comentando desde el principio de la jornada. Es un coste adicional y muchas veces el cliente no lo llega a entender, desgraciadamente. Sí, Sergio, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es trabajar desde los colegios profesionales para que nadie discute los honorarios del técnico, nadie discute que un IVA lo tenemos que pagar, nadie discute que el ayuntamiento nos va a hacer pagar el ICE, las tasas, lo que sea, nadie discute la ocupación de la vía pública, nadie discute nada y nos discuten a nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es... A mí me han discutido incluso los honorarios técnicos Sergio, de un pero arquitecto a mí me los han técnico, discutido también y nos los han discutido a todos. Quiero decir que al final tenemos que ser firmes en nuestra propuesta y tenemos que ser consecuentes con lo que nos va a llevar. Al final está diciendo algo muy importante, Fernando y Sergio, es lo siguiente. Yo lo he oído en reuniones donde el administrador, en este caso administradora, valiente, le dice a ese grupo de vecinos, yo voy a tener que cobrar algo. Hombre, no, no pasa nada. Generar la comisión de obra, yo solamente voy a la presidente, acompañante del presidente, tenéis que gestionar todo. Inmediatamente es, ¿cuánto nos vas a cobrar? Y dijo algo así como, en unos 1.000 euros lo podemos gestionar, queda aprobado. Con lo cual, como tú dices, Fernando, hay que ser valientes y cada uno cobrar lo que tiene que cobrar por su profesionalidad, ¿no? Por su dedicación y su trabajo. Con lo cual, como dice Fernando, seamos valientes y facturemos realmente lo que es necesario para hacer las cosas de forma adecuada y profesionalizarnos, porque al final va también en contra de todos, porque al final hacemos trabajos pobres. Vamos llevando las cosas hacia adelante, elefantes en cacharrerías, pero no damos solución realmente al problema. O no se hace lo que está pasando. Por ejemplo. Perfecto, continuamos con turnos de preguntas. Hola. ¿Se oye o no? Sí. Lo que quería más o menos hacer ver es que realmente la responsabilidad del administrador no viene cuando viene ya la obra, sino que a lo mejor llevas 10 años haciendo una administración pacífica y una administración sin patologías, y una administración sin tal, pero hay que tener vista la prevención, la previsión y realmente estar encima del inmueble, no cuando empezamos a tener problemas. Entonces, dentro de tus honorarios, a la hora de presentar un presupuesto para quedarte una comunidad atractiva, tienes que tener en cuenta que vas a tener que tener ese asesoramiento, a lo mejor, de un técnico que lo vas a poner para que supervise el edificio tal y que todos los años vas a contar con un dinerito para que el técnico esté ahí y que nos anticipemos a los problemas. Evidentemente, nos echamos las manos a la cabeza cuando hay una rehabilitación como la de la foto, ¿no? Una rehabilitación integral de fachada. Pero hay que intentar evitar eso con una buena mano de pintura cada 5 años. O sea, vamos a ser responsables todos desde el punto de que ahora no, que yo quiero cobrar más, no, lo tienes que plasmar en tu presupuesto, pero que sea en tu presupuesto de todos los años.
Luego, si llegamos a esa situación, que evidentemente a fecha de hoy se llega en muchos inmuebles, pero lo suyo es que haya una prevención y rodearse de un equipo y ponerlo y plasmarlo en tu oferta cuando la presentas para quedarte la administración de una finca. Yo creo que tenemos que ser nosotros administradores y que cada uno hagamos nuestro trabajo. Los técnicos tendrán que hacer el suyos y yo puedo proponer a una comunidad, contraten ustedes un técnico para que haga un mantenimiento preventivo. Si finalmente la comunidad decide que no es un coste que tenga que asumir yo, ni es un coste que tenga que venir en mis honorarios. Es algo del técnico. Yo soy administrador de fincas y el técnico que apruebe, si a la comunidad de propietarios aprueba el técnico, que yo creo que es verdad que tenemos que ir a un mantenimiento preventivo, no un mantenimiento correctivo. Sí, yo creo que estamos, pero eso va a costar mucho, ese mensaje cuesta mucho de calar en la sociedad, los propietarios, por las circunstancias que sean, van como van económicamente, no existe la cultura del mantenimiento preventivo, existe solo a mí dime cuánto tengo que pagar, que yo pago rehabilitar y ya está. Entonces, yo creo que requiere de un ejercicio por parte de todos de concienciación de la sociedad de que si el mensaje fuese el preventivo y lo tuviésemos todo calado no habría ningún problema. Se suben las partidas, ya está. Pero muchas veces cuando hemos dicho que vamos a subir porque ha subido el IPC un 5%, subimos las cuotas y nos dicen, no, yo es que llevamos 5 años sin subir las cuotas. ¿Cuánto ha subido la luz el año 2023? Al final estábamos hablando siempre de ese punto final en cualquier presupuesto, que es qué me cuesta. Y sí que podemos tener muchas veces esos conceptos, pero el cliente nos ve ese qué me cuesta y es donde muchas veces valora esa cuestión. Felicia, te voy a hacer una pregunta en cuanto a futuro. Esto de las rehabilitaciones está siendo una oportunidad de negocio tanto para las constructoras, para todo el grupo de los que estamos hablando aquí. Para las entidades financieras también. ¿Qué futuro nos viene a corto o medio plazo? Hemos dejado la pincelada de los Next Generation. ¿Cómo veis ahora mismo desde la perspectiva de la entidad financiera todo este trabajo de rehabilitación? Es lo que comentaba antes, esto empezó en 2022, pero ha venido para quedarse, no nos queda otra. Quiero decir, los datos son apabullantes. Quiero decir que tenemos un problema de vivienda, pero a la vez tenemos 3,5 millones según el INE de viviendas vacías, sin rehabilitar creo que están entre un 70 y un 80%, 2,5 millones, 2.700.000 y un déficit de 1.400.000. Los datos son claros, pero es que si nos vamos a las medidas que tenemos que tomar obligatoriamente, según hemos entrado con Europa para 2050 de medida de eficiencia energética, estamos hablando de que más de 20 millones de viviendas no cumplen los requisitos de eficiencia energética, ¿vale? Tenemos un parque envejecido, como decíamos, el 50% del parque es de antes de 1980, un 81% tiene etiquetas EFG de emisiones, que suponen las emisiones de nuestro parque, supone un 14% de las emisiones de CO2, es muy fuerte. Luego también en temas de eficiencia energética, todo el dinero que estamos perdiendo. Cualquier reforma de eficiencia energética ganamos entre un 20 y un 50%, es decir, que estamos compensando lo que nos gastamos en la financiación para reformar la vivienda, que es un poco la idea que tenemos que ir surgiendo. Y como decíamos antes, creo que el tema, hay datos de que el 40% de edificios con 4 o más plantas no tienen ascensor. Quiere decir que esto no hay vuelta atrás, esto es un tema de sostenibilidad, de eficiencia energética y de necesidad. Es un reto a nivel de negocio, pero es un reto a nivel de sociedad. Y sí que es verdad que en cuanto a cómo ver el futuro, pues es verdad que todo ha ido, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, que ha ido todo mucho más lento de lo que pensábamos. Los fondos han sido revulsivos hasta un punto, ¿vale? Es una oportunidad que creo que muchos hemos perdido, que también eran lo que eran, y sabemos que están ahora parados como están, que no hay. Pero sí que es verdad que aquí las autoridades europeas, nacionales, van a tener que haciendo, ya se están haciendo otros pilotos, además yo, por ejemplo, en Mallorca se hace un piloto diferente, tienen que poner en marcha medidas impulsoras que no creo que sean tan importantes con tanta deducción, con tanto fondo tal, pero tendrán que impulsarlo de alguna forma. Y nosotros, sí o sí, como decimos, yo creo que la financiación va a ir aparejada por necesidad. Nosotros estamos ahí, nos estamos adaptando al mercado, intentando ir de vuestra mano de los profesionales y un poco iremos recogiendo todo lo que venga viniendo. Pero es verdad que el futuro es claro y ya te digo, como yo voy a muchos foros y todo el mundo estamos de acuerdo, pero el ritmo, es decir,
para conseguir lo que decíamos en la media de 2050, que tenemos que pasar de 30.000 rehabilitaciones al año a 400.000. No tenemos ni constructor, es decir, para llegar realmente a lo que supuestamente estamos obligados a cumplir. O sea, imaginar. Abro un melón y lo voy a hacer rápido, ¿eh? ¿Te es fácil encontrar un fontanero, un electricista, carpintero, etc.? No. No, vale, pues este es uno, voy a cerrar el melón. Nos vamos a poner malos dentro de 5 o 6 años. ¿Quién va a hacer las rehabilitaciones? Yo cada año llevamos una media de un empleado jubilado año. Cada vez que se me jubila un empleado, sufro para poder sustituirlo. Y no hablamos de intentar ampliar tu estructura de trabajo. Este es un horizonte complejo que no va a ser solucionado con financiaciones, ni con fondos Generation, ni con... Estamos hablando de un tema de población y, por lo tanto, aquí hay una cuestión de cultura, de formación que está siendo delicada. Desde AECVAL, junto con FEMPA, se hizo un trabajo muy duro para conseguir dar formación personalizada, concreta, a personas. No se llenaban. Hicieron el otro, que si no nos ponemos malos. Sí, Pero eso es extensible también a nosotros, a cualquier sector. Ya no solamente el vuestro, sino el nuestro también está costando conseguir profesionales que quieran. No sé si los TikTok, los YouTubers, los no sé qué, los influencers si están haciendo daño a la población o no, que eso será otro melón, pero creo que se nos viene un problema y porque hay empresas que ya te están dando fecha de inicio de obra a largo plazo. Eso no cuadra con que haya, por ejemplo, también yo en foros que dicen, es que al final nos llevan obligatoriamente a tener que hacer todo lo que hablamos de medidas correctoras más a nivel de sanciones, para decir, para los SIE que se hagan, tal, pero al final no cuadra una cosa. La oferta con la demanda... Se me había erizado el pelo de la nuca en el momento que has comentado lo del trabajo para el 2050, pero cuando has hablado tú de las profesiones ya ha sido ya el colmo. Ya tengo toda la espalda erizada. Emilio, ¿continuamos? Sí, hablando de futuro, evidentemente va a haber mucha rehabilitación, cada vez más debe haber, y de futuro de financiación, como has comentado tú, Sergio, el índice de morosidad parece ser que no soy financiero, pero nos trasladan a los socios de AECVAL que el índice de morosidad de estas operaciones es bajísimo. Aún así seguimos notando que hay pocas entidades bancarias que se hayan lanzado a la piscina, evidentemente Sabadell aquí es una de ellas, pero nos gustaría más competencia, más oferta, y para ese futuro, y esto es una crítica constructiva, yo creo que AECVAL, y lo hemos transmitido varias veces, nos gustaría que evolucionara esa financiación a una financiación similar a la que ahora se está dando a los promotores de vivienda, a que monitorizarais más ese dinero, que no vaya a la comunidad de propietarios porque, bueno, normalmente no pasa nada, pero puede pasar. En cambio, si ese dinero viene ya no directo a nosotros, sino a través de una serie de controles de, oye, se ha firmado una certificación por el director de obras, se ha firmado por el presidente. Incluso si se establece un controller no tendríamos ningún problema, pero esa es una petición de AECVAL a las entidades financieras, tanto las que están como las futuras, que por favor que ese dinero venga, entre comillas, directo a nosotros previa. Yo creo que no me he explicado antes porque nosotros justo nuestro préstamo de comunidad de propietarios funciona así. Cuando es más de 100.000 va por disposiciones y va... dependiendo, va por porcentaje y va con la primera parte cuando ya tenemos la licencia, tenemos el inicio de obras, cuando ya llega a un porcentaje de... O sea, que lo tenemos para justo nuestro producto es así. De hecho, tenemos a José Manuel Fuentes que le doy la palabra para que apoye y te pueda explicar un poquito más. Bueno, buenos días a todos. Oye, voy a aprovechar este momento, ¿no? Yo, ya que me puedo dirigir a un círculo que para nosotros es virtuoso, y aprovecho la intervención tuya también para apuntar alguna cosa. Vosotros pensad que Banco Sabadell es la entidad líder en este territorio, lo es por presencia, lo es por trayectoria, lo es por tradición, lo es por todo, ¿no? Y en este círculo virtuoso tenemos a los comuneros, que son en su gran mayoría clientes del banco, tenemos a los administradores de fincas, que en un altísimo porcentaje son clientes del banco, y tenemos a las empresas rehabilitadoras, que también en un altísimo porcentaje sois clientes del banco, ¿no? Y Banco Sabadell es un banco que es garantista.
es garantista primero para nosotros en los riesgos que concedemos, por eso cuando hablabais de, oye, podemos facilitar la financiación, hacerlo más sencillo, pues hombre, siempre hay camino que recorrer, pero el banco como banco que quiere garantizar que los riesgos que concede los concede correctamente, ¿no? Pues tenemos que asegurar que eso se hace y se hace bien. Y somos garantistas para los miles de clientes que tenemos y que son los comuneros. Tenemos que ser garantistas para los administradores de fincas, que son los que interactúan con nosotros en el día a día, en sus gestiones, en los cambios de firma, en 10.500 cosas, ¿no? Y tenemos que ser garantistas para las empresas rehabilitadoras, que son las que tenéis al final que aseguraros que cobráis vuestro trabajo, ¿no? Entonces, hombre, dentro de todo este proceso está claro, y comparto con Emilio, pues que cada uno